¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, muy buenas tardes. Saludamos a todos, a todas, a todes desde la interfaz del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para iniciar esta sesión del día de hoy que tenemos dentro de nuestras actividades vinculadas con el curso de Poshumanismos y Nuevos Materialismos que organizamos desde la Facultad de Filosofía, especialmente desde el programa de Ética de las Investigaciones, así como desde la Universidad de El Cauca, desde el programa de doctorado en Antropología. Quiero obviamente agradecer la compañía de la doctora Carla Suárez Félix, con quien comparto este espacio, y el día de hoy tenemos un maravilloso texto para ir reflexionando, para ir discutiendo dentro de los contenidos vinculados con el enfoque poshumanista y nuevos materialismos. Asimismo, también tenemos una maravillosa invitada que en un momento más la presentaremos con todo detalle que se merece. Y bueno, vamos a trabajar el libro de las larvas, cómo nos convertimos en nuestras presas, de Marilión Silio, quien justo nos provoca a lo largo de esta obra acerca de distintas preguntas que establece sobre cómo el tema de la visualidad, de la representación, de la identidad, de la alteridad, pero al mismo tiempo del anonimato, de la fluorescencia, del poder mostrarnos y escondernos, va más allá de estas no solamente reflexiones sociológicas, sino también de un conjunto de reflexiones epistemológicas atravesadas en la tecnología, en la sociedad y sobre todo en el universo simbólico de los medios de comunicación. El libro de las larvas no solamente es una gran provocación, que hoy podemos estar reflexionando acerca de cómo esta maquinaria capitalista neoliberal va produciendo estados anímicos en los cuales la frontera de lo público y lo privado se pone en discusión. ¿Qué tanto queremos mostrarnos y qué tanto queremos ocultarnos? La idea de lo anónimo, pero al mismo tiempo con la idea del protagonismo. Justo en esta doble tensión donde alteridad y mismidad, donde identidad y repetición están todo el tiempo jugando en esta esfera vinculada con el poder. Para mí, en lo particular, me parece una obra muy provocadora porque tiene distintos efectos en diferentes escalas. Una de ellas tiene que ver con esta reflexión de cómo justo esta maquinaria epistemológica del capitalismo tiene que ver directamente con nociones de tecnología, con nociones de poder, nociones de sociabilidad y nociones de afectividad. Entonces, desde ahí, en esta propuesta que ella hace a partir de las larvas, la manera en la cual justo la vida hoy en día se muestra y se esconde, tiene que ver no solamente como con este cristal en el cual hacemos una mediación de lo propio que es la tecnología, sino también recupera estos viejos larvarios, estos espacios muy asociados hacia las ciencias naturales de observación, estas paredes de cristal que permitían de manera transparente mirar la vida a otra, hoy justo están trasladadas y traslapadas en estos espectros tecnológicos que creo que todos tenemos al alcance de nuestras manos. En ese sentido, un poco la dinámica de nuestra sesión del día de hoy es que vamos a escuchar la exposición de Carla Elena y posteriormente tenemos una ronda de comentarios, de preguntas de los compañeros, compañeras, compañeres aquí presentes y posteriormente también a los compañeros, compañeras y compañeros que nos acompañan desde distintas latitudes por la plataforma del Zoom para seguir esta conversación. Y entonces no me queda más que darle el micrófono a la doctora Carla Suárez para que nos presente a nuestra maravillosa invitada. Adelante, Carla. Muchas gracias y bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Bienvenida, Elena, y gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, Elena Rodríguez es filósofa, profesora y divulgadora de la filosofía, es cofundadora del colectivo Sendas Perdidas
Pertenece al grupo de trabajo de corporalidades gordas, Seminario Permanente de Corporalidades CIESAS Occidente, y ha participado como ponente en congresos a nivel estatal, nacional e internacional perdón, bajo temáticas enfocadas en la filosofía de la cultura, ontología y hermenéutica. También ha colaborado en la organización de diversos eventos centrados en la difusión no solo del ámbito filosófico, sino también de la relación con otros productos culturales como novela gráfica, fotografía, videoclips y cine. Actualmente se dedica a la investigación de la presentación de las corporalidades gordas en la novela gráfica. Entonces, bueno, bienvenida y te cedemos la palabra. Gracias a los dos por invitarme a esta cosa rara. Y rara en el mejor sentido, ¿no? O sea, creo que de entrada el libro de las larvas, raro, raro chido. Y sí, comparto lo que mencionaba Alejandro. Esta Marión es bastante provocador en este texto, ¿no? Me gustaría como puntualizar tal vez algunas cosas y a partir de eso que se pueda abrir la discusión. No soy fan de usar estas cosas, pero al parecer tengo que usarlo. ¿Sí, verdad? Ok. Bueno, no nada más enfocándome en este capítulo que vamos a discutir, sino en otros aspectos, va a mencionar sobre todo que hay una relación del animal con su entorno por medio de los sentidos fisiológicos de la especie a la que pertenece. Cada uno habita su mundo según la subjetividad de su especie. Y entonces les comentaba ahorita a Carla y Alejandro que me parece que este texto es esta condensación del curso previo de poshumanismos, porque nos hace recuperar a Deleuze, nos hace recuperar a Ribeiro, ¿no? A Donna Haraway. O sea, como que hay una recuperación constante de términos que tal vez ya no nos son tan ajenos. Y en ese sentido, lo que va a ejemplificar es a partir de las larvas. Pero necesitamos también comprender qué implica el estudio de las larvas y va a considerar que es observar, más no capturar, sino velar por la libertad de las especies sin alterar sus hábitos en el medio natural. Los vivarios que mencionaban son las vitrinas de los grandes almacenes de la modernidad, las estructuras de cristal o los museos. Son espacios de incubación donde el mundo compone y exhibe posibilidades de vida. Hay también una nota que a mí me encantó que aludiera a Heráclito con la naturaleza ama velarse. Y en este sentido, el cómo se comprende esta sentencia de Heráclito para Marión tiene dos sentidos, ¿no? Que es la órfica, en la cual es lo oculto, lo secreto, la contemplación, y que está de alguna manera ligado a los poetas y a los artistas, ¿no? ¿Cómo es que puede develar? ¿Cómo es que pueden sacar de lo oculto? ¿O cómo es que se manifiesta aquello desde lo órfico? Y el otro es la idea prometeica que se casa con el proyecto moderno, donde se trata de dominar y experimentar la naturaleza de una manera hostil, ¿no? O sea, creo que esa también es una muy buena forma de identificar los aspectos de la modernidad desde este culto prometeico, que creo que Goethe fue un exponente bastante amplio al respecto. Después, hay otra noción que también nos va a ayudar a comprender el texto y es sobre todo la del Estado en sus albores de la teoría política, sobre todo con la imagen del Leviatán. ¿Qué quiere decir aquí esta Marión? Que el Estado de alguna manera era la que o es el aparato que subsime y codifica la singularidad. Y al momento en que logra hacer esta codificación de singularidades, el poder ejerce su autoridad al crear ahora lo que tenemos como identidad común. O sea, ¿qué implica la identidad? Uno es igual a uno. Se deja de lado esta singularidad, en realidad que nos es propia, y ahora todos tenemos una identidad.
pero es ejercida por el Estado, ¿no? Si no, ahí estamos todos con identificaciones justo oficiales, es esta forma como opera el Estado. Del mismo modo que edifica figuras de alteridad mediante la construcción negativa. Entonces siempre tenemos este sentido dualista o binario, pero es algo que edifica de alguna manera el Estado. Y así es como nace también esta consideración del biopoder, porque ahora toma la forma de una racionalidad administrativa que dota de una increíble potencia subjetivante. Ya, dejando de lado esta imagen del Estado moderno, los albores del Estado, y pasándolo a los momentos en los que nos encontramos de globalización, vemos que ahora es un modelo autodeformable. Aquí me estaba yo acordando muchísimo de Deleuze y de Guattari, con esta idea sobre todo de la reterritorialización. ¿Qué quiere decir o qué quieren decir estos dos locos? En el mejor de los sentidos, pero que en realidad es el peor de los sentidos, lo que logra el capitalismo desde estas fuerzas operantes de la globalización es poder adquirir otra vez todo, ¿no? O sea, toda la línea de fuga que pudimos haber trazado es otra vez de vuelta al capitalismo. Yo digo lo mismo. Y por eso la producción de subjetividad que ejerce el panóptico es una manera de poner entre paréntesis un mundo dentro del mundo, un yo en un nosotros. El análisis de nuestros datos se vuelve una cartografía conjunta de bios, de socius, de locus y de tempus. Y estas 4 categorías las ve administradas esta Marión desde Facebook, Google Maps y el calendario, ¿no? O sea, cómo ahora la vida con sus peculiaridades, lo social, el lugar y el tiempo son codificables desde estas condiciones, y entonces lo que va a manifestar es que todos estos datos en los que nos movemos y transitamos en realidad ya no son nada más un operante de la subjetividad, sino que ahora es de la identidad, la localización es identidad, ¿no? Y por eso es que ahora esta dotación en el globalismo, en la globalización en la que nos movemos, no está determinada ahora por el Estado, sino por las multinacionales. Quienes dotan de la identidad es Amazon, es Temu, ¿no? O sea, etcétera, etcétera, porque tiene justo este alcance. O sea, las multinacionales, los bancos, las redes sociales nos exhortan a esculpir nuestro yo. Lo que consumimos es el reflejo de aquello que nos están codificando, ¿no? Y bueno, por eso recupera la idea de la larva. Y cuando me propusieron este texto, la verdad es que me resultaba como una aversión, un tanto pensar en las larvas, y me terminé enamorando de las larvas, entonces está chido. Pasa. Porque va a aparecer sobre todo como esta figura de la desobediencia civil y de lo ingobernable, de lo inapropiable, de lo enmascarado, de lo indócil, lo que resiste a todas las capturas e influjos, ¿no? La larva es escurridiza. Solo los sujetos larvarios son capaces de enfrentarse a los sistemas de dominación y de policía que erigen al ser como finalidad. Ya no tenemos este telos metafísico al cual alcanzar, en el cual movernos, sino justo se trata de buscar vías alternas, ¿no? Estar gestionando constantemente posibilidades. ¿Por qué? Porque tenemos que tener muy presente la idea de que la identidad es un concepto inventado, pero esta invención es para control, para reducirnos a un pliegue o a una comunidad. No hay identidad durable, no hay la idea del hombre, ¿no? Como categoría, ya estamos supuestamente en la muerte del hombre, supuestamente. Modernidad sigue siendo una categoría que ya está caduca, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos estos elementos que nos han identificado, tendríamos que verlo desde el aparato o desde la propia temporalidad, que era algo que se estuvo comentando en la primera sesión, ¿no? La idea de la presencia, y ya no nada más ver el recorrido desde la temporalidad lineal. Hay otro concepto bastante
interesante que va a ser la metamorfosis, el camuflaje, etcétera, etcétera, que funciona como metáfora de la complejidad identitaria en la que el yo no es un otro, sino otro en una relación de copresencia y alianza con diferentes esferas. El capitalismo de vigilancia ahora no puede hacer nada contra la vida si ésta sigue siendo una fuerza mutable. Entonces, esta idea también me parece que tiene esta resonancia desde estas maquinarias en constante movimiento que buscan trazar nuevas líneas de fuga, ¿no? O sea, es que ni siquiera es la estructuración de la subjetividad, sino el devenir de la subjetividad que somos, no puede ser estática. O sea, estamos en constante movimiento. Nuestro cuerpo, en esta conexión incluso con otras especies, con otras larvas, con bacterias, etcétera, etcétera, o sea, estamos en constante movimiento, ¿no? Y bueno, aquí empieza el recorrido por una cantidad impresionante de referencias que espero que hayan podido ver, ¿no? Perturbantes, algunas, casi todas, lo cual va a ser interesante, pero más allá de pensar estas nociones desde la imagen misma, que ojalá sí lo hayan podido ver, creo que logré extraer sobre todo los aparatos conceptuales que está trazando Marión, que también hay que tener en cuenta de que la señora es curadora, ¿no? O sea, y eso habla justo desde dónde está edificando o construyendo este tejido impresionante. Y bueno, Fournier habla del permanecer oculto en el universo de la sobreexposición. Lo mencionaba hace un momento Alejandro, ¿no? O sea, cómo estamos en este universo metafísico que son las redes, en este aparato de sobreexposición, pero queremos permanecer en el anonimato, ¿no? Y hace esta referencia interesante, sobre todo yo creo que valdría la pena replantearla con los sucesos de estos personajes, con Yeezy, Kim Kardashian y Bicraft, ¿no? Donde establecen este performance de cuantificación y normalización. Se tratan ahora estas exposiciones, estas pasarelas, de una instrumentalización y absolutismo. La fatiga de los cuerpos forma parte integral del performance. O sea, estamos en la expectativa o somos espectadores de la fatiga del cuerpo y no reaccionamos. Yo lo pensaba desde el ámbito político y estamos ante la presencia de un holocausto, ¿no? Y ni siquiera un like. O sea, ahí está, como lo más expuesto es lo más oculto ahora, ¿no? No es lugar político, ¿no? Ok. Bueno, perfecto. ¿Eh? Ok. Segura. Perdón. Su sistema visual redobla la retórica identitaria y totalitaria. Ahora son imágenes de imágenes y se encarna el reino de la publicidad y las sugestiones. La colección representa una variante de la selección natural y el neoliberalismo en la que los más débiles se desploman primero, ¿no? Y aquí hace esta metáfora también con este sistema darwiniano, o lo que hemos pensado siempre malamente de Darwin, mira, me has corregido tantas veces, la supervivencia del más fuerte, pero ahora estamos a la inversa, estamos viendo en cómo desfallece el más débil. Ahora estamos en eso, ¿no? Parece que reinvertimos la imagen. Con el ascenso de las redes sociales, los anónimos ahora no han dejado de hacerse más visibles. Con las selfies, la multitud tuvo la posibilidad de autorretratarse, de expresar su singularidad y su voz en la plaza pública. De una manera me pasó a tener el rostro de un colectivo atravesado por subjetividades, pero sobrecodificando por instancias de dominación.
el deseo de desaparecer, de resistir a la tentación, a la estratificación o estarificación. De Warhol se ha convertido en la paradoja del siglo, ¿no? Todo el mundo va a tener sus Siempre puntos de un cama. postre. Exacto. O No hay, majadero. ¿verdad que no hay? Postre. Todos los postres. Y si los que quieren postre, Pero ¿verdad que no hay postre? Me gustan los chismes. Así que no digan que va a haber de postre. Perdón. Bueno, entonces, esta idea de ahora todo el mundo va a tener sus 5 minutos de fama, ¿qué implica, no? O sea, ¿qué nos está diciendo? Era una sentencia que Warhol lanza en los 70s, 60, 70s, y que ahora prácticamente estamos viviendo, ¿no? Y hay muchos trabajos al respecto. Pero está el otro lado, que también es el poder no ser identificados, ¿no? Hay un montón de colectividades y eso va a ser, yo creo que la palabra clave, la colectividad. O sea, Anonymous no es uno, es una colectiva, ¿no? El poder de no ser identificados se funden en una palabra colectiva, en un nosotros politizado en forma de anonimato expandido. La invisibilidad y el anonimato constituyen el acto de desobediencia civil y de resistencia del quién sobre el qué, del individuo sobre la masa, del ser sobre el parecer, de la profundidad sobre la superficie. En el anonimato uno deja de ser uno mismo, no se pierde. Y lo estaba pensando que nada que ver el autor con esto, pero lo estaba pensando en el sentido heideggeriano, ¿no? O sea, uno deja, o sea, de presentarse o se pierde en el uno, en la masa, mas no deja de ser. Y opera de una manera singular también esta noción en el anonimato. Otro de los aspectos también va a ser el camuflaje, ya que se puede convertir en una escritura de sí. Un medio para aparecer o inventar otras formas de ser, haciendo del mundo un devenir. Y ahora estamos ante el entrenamiento masivo de la conciencia del camuflaje que implique un vínculo directo con la ecología. Necesitamos aprender a camuflajearnos, diría esta Marión. Las máscaras como órganos portátiles revelan nuevas formas de manifestar nuestra pertenencia al mundo. Deleuze va a recuperar este concepto de individual de Paul Klee cuando dice que lo individual sería esta adición de elementos similares, mientras que en el sentido moderno siempre le hemos apostado a lo individual como el carácter superior que confiere a la forma una existencia propia. Hundirse en el devenir consiste en suprimir de sí todo lo que está fijado, identificado, hipostasiado y que nos impide deslizarnos entre las cosas. Mascarada, metamorfosis, andrógino o individuaciones múltiples, que son estos discursos del siglo XX, aparecen por la necesidad de liberarse de una identidad definitiva. Buscaban deconstruir la función de reproducción. Reproducción en el sentido amplio, ¿no? O sea, esta repetición parecía perenne. De abandonar un sistema de referencia. Y ahora es esta identidad desde una visión desplegada hacia identidades otras, colectivas, humanas, no humanas, bióticas y abióticas, con la idea de una refundición de la ontología que incluya una parte visible e invisible, viviente y no viviente del mundo. Ya en estos últimos apartados, o en esta última sección, me parece, va a considerar esta Marión que debemos seguir manteniendo complicidades con otros seres. Incluye un yo que no juega el juego del yo, del ego ni del alma inmortal. O sea, es cómo pensamos el yo fuera de la modernidad. O sea, cómo pensar ya no el juego de la identidad, sino el juego de la conexión para pensarme como parte, ¿no? O sea, como medio también. Y se vislumbra la posibilidad de la alteridad en la alteración, una capacidad de ingerir sin digerir subjetividades otras y de dejar que estas subjetividades otras se funden en nosotros. Hay creo que con el único artista que sí me quiero detener es este video, Human Mass.
que si tuvieron chance de verlo, o si lo pueden buscar, advertencia, se van a perturbar. Pero es esta imagen de un simio con máscara, ¿no? Y lo estaba pensando también desde lo que representa máscara en tradición filosófica, que es donde prácticamente nos desenvolvemos, la mayoría. Y tenía esta idea de persona, ¿no? Entonces, si ven el video, se van a encontrar que literal, o sea, en nuestra modernidad, si nos perturbamos, es eso, somos totalmente modernos, porque todavía estamos antropomorfizando estas nociones que justo es el gran juego en el que estamos cayendo, ¿no? Dice, proyectamos una humanidad, la máscara es la condición de la humanidad del hombre en cuanto a especie. La máscara es portavoz de un yo que se presenta al mundo y se involucra en la apariencia y en el encuentro. El viviente intenta permanentemente desabaratar las posesiones, transvertirse o camuflarse, perdón. Toma la apariencia de otro o se funde en su entorno inmediato. La mascarada animal es la manera de aparecer en el mundo ocultándose, que es otra vez como regresamos a esta idea de Heráclito, de la naturaleza ama velarse. Mimetismo y camuflaje reavivan la hipótesis de un devenir o de una alianza. Las especies han fomentado un desbordamiento de la imaginación. El ordenamiento se puede considerar como una estrategia de encuentro o creación de sí, donde los animales se enmascaran. Las formas vivientes tienen un valor expresivo propio que excede la explicación funcionalista. Distingue y se entiende como una función orgánica en toda regla. Todas las especies serían abiertas al mundo, inscritas en una determinada mundaneidad, cuya publicidad es la forma contemporánea y mercantil de una cosmética que nos vincula con el cosmos. Y aquí me parece sumamente relevante lo que propone Marión, porque no está diciendo que otras especies estén carentes de mundo, como sí lo postula buena parte de la filosofía moderna. Está diciendo, tienen su propio mundo, tienen su propia subjetividad en la cual se mueven. Y en realidad compartimos, aunque no nos guste, pensemos que somos otra vez este solipsismo andante que se llama antropoceno, ¿no? O sea, vivimos en un mundo con otras especies, pero esas otras especies logran camuflajarse de tal manera que ni siquiera las percibimos, lo cual no implica que no estén. Y bueno, recuperan este concepto de Umwelt, y son los animales y los humanos son sujetos de su mundo y tienen una percepción que les es propia. Donde sea que estemos, quien quiera que seamos, estamos sumergidos en una relación simbiótica con los elementos vivientes y no vivientes. Se tratará de percibir el mundo y las cosas que nos rodean de forma diferente. Vislumbrar lo que los nuevos puntos de vista sobre el mundo pueden desplazar en nuestras maneras de pensar. El espíritu de observación hoy vuelve a ser fundamental para abrazar el mundo venidero, una conducción de la mirada que no se contente con pensar sobre, sino con aquellos cuyo movimiento cotidiano seguimos. La ética del camaleón, que es en realidad la gran propuesta de este apartado y del final del libro, es la manera de repensar nuestra viabilidad dentro de un medio, pero también nuestra posición como sujetos políticos en el mundo. Mundo compartido otra vez. Y regresa, justo para cerrar la conclusión del libro, con la imagen de la larva. Las larvas representan un estadio preindividual, el de una vida enmascarada bajo su primera forma que inspira letargo y acecha a los vivos. Nos devoran y nos devuelven a la tierra, al humus. Instauran el reino de las transiciones y de las coevoluciones. Somos el residuo de una continuidad entre lo viviente y lo no viviente, entre la vida y la muerte, los parásitos que viven a expensas de nosotros. Se trata, dice como propuesta Marión, que también es esto, ¿no? Son propuestas, son posibilidades, son caminos que si se quieren se toman. Se trata de adoptar la mirada del mundo.
según un conocimiento afectivo-emotivo y que coindividúa al viviente sin buscar imponer la tiranía de su pensamiento. Conocer es individuar, e individuar es transformar y alterar el objeto o el medio conocido, pero también es contemplar el rostro de las cosas, ¿no? Entonces, creo que me fui muy rápido, pero en grandes rasgos, fue esto, ¿no? Entonces, creo que de aquí se pueden sacar muchos puntos a discutir, pero ya les toca a ustedes. Gracias. Bien. Ok, vamos entonces a una ronda en Zoom. Ok, Pam, si gustas tomar la voz. Sí, gracias. Pues decir primero que nada que me encantó esta lectura, me hizo pensar muchísimas cosas, quiero leer el libro completo, y tengo muchas cosas que decir, entonces voy a tratar de ser como breve. Em, la parte del camuflaje como proyecto mimético colectivo me hizo pensar mucho en las tendencias en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, pensé en los filtros, ¿no? Y cómo estas tendencias buscan una heterogeneidad que creo podría ser pues un tanto peligrosa, porque si bien se piensa que el camuflaje sirve para presentarnos de otra manera en el mundo, ¿no? De repente, si te pones a ver Instagram tantito, todo el mundo se ve exactamente igual, ¿no? Entonces, no sé, siento que es como, no sé, tricky ahí, en qué momento funciona el camuflaje como una resistencia, ¿no? Y en qué momento es simplemente el diseño, ¿no? Que estamos siguiendo como sin cuestionar. Em, También el anonimato como resistencia me hizo pensar, porque justo acabo de leer una reflexión de una persona que presentaba el anonimato como un riesgo, por ejemplo, para la violencia digital, ¿no? Y entonces cómo el anonimato nos permite en las redes sociales o en las apps de anonimato, etcétera, etcétera, prácticas, no sé, como el grooming, ¿no? Adultos que se hacen pasar por niños, niños que se hacen pasar por adultos y todo lo que envuelve esto, ¿no? En términos de abuso, por ejemplo, infantil, digámoslo así, ¿no? Entonces, no sé, creo que es una idea muy interesante, ¿no? Como para seguir pensando en todo lo que, todos los alcances que tiene. Pienso, por ejemplo, en el uso de las máscaras, ¿no? A partir de la pandemia y cómo ahora son sumamente importantes en las manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando ahorita en manifestaciones ahorita en Estados Unidos en contra de ICE y todas las detenciones, pues es crucial que la gente que sale a manifestarse, si tienen una situación migratoria irregular, pues que usen las máscaras, ¿no? Para permanecer lo más anónimas posibles, ¿no? Entonces, no sé, como que siento que estos conceptos tienen diferentes aristas, ¿no? Pero una de las cosas que quería puntualizar sobre todo y que a lo largo de la lectura venía a mi mente constantemente y ya hacia el final me parece que la autora es abiertamente, es totalmente clara, ¿no? Al respecto, es en las cuestiones de las identidades de género diversas, estoy pensando particularmente en las personas trans y lo que está pasando en, en Reino Unido, ¿no? En el que las leyes determinan, es más complejo que eso, pero digamos que en términos muy simples, ¿no? Señalan que ser mujer es tener sexo, nacer con vulva, ¿no? Entonces, pues toda esta discusión de las posibilidades, de las diversidades en las maneras en las que presentamos el cuerpo, las identidades, etcétera, me parecía que constantemente era una alusión, ¿no? Al, o sea, una resistencia a estos discursos esencialistas, ¿no? Y me parece que advierte sobre esta peligrosidad de la mirada que ejerce el poder, ¿no? Ya no solamente como el cómo se observa o el qué se observa, sino cuando la mirada que observa decide qué cuerpos pueden además ser observables o reconocibles, ¿no? Y que terminan en prácticas pues biopolíticas que le niegan la existencia
a toda una comunidad, ¿no? Y al final quisiera leer nada más una cita que creo que es donde ella hace esta, pues, ajá, postura, se posiciona, ¿no? Que dice, ya en la página 137, dice, frente a quienes temen la fragmentación y la disolución del yo y reducen la identidad a las coordenadas biológicas del sexo al nacer, respondamos que la subjetividad y la visión del mundo que uno se hace o que fabrica son el fruto de una circulación necesariamente cosmopolita. La ética del camaleón es una manera de repensar nuestra visibilidad dentro de un medio, pero también nuestra posición como sujetos políticos en el mundo. Y creo que esto es una crítica a esos discursos biologicistas, ¿no? Todo esto que escuchamos, por ejemplo, del borrado de mujeres, es eso, ¿no? Es el miedo, ¿no? A la fragmentación y la disolución de un yo mujer, ¿no? Que se sigue pensando en estos términos patriarcales, ¿no? Y creo que este texto también nos permite pensar en estas críticas, ¿no? Que hay que hacer porque tienen repercusiones directas, ¿no? En la vida de las personas. Sería todo. Muchas gracias. ¿Alguien más en Zoom quisiera comentar algo? ¿No? Bueno, entonces pasamos aquí a si alguien de manera presencial. Sí. Buenas tardes. En principio, a mí me gustaría recuperar como lo que decía la maestra Elena en cuanto a las referencias. Un poquito yo entendí, digo, no sé en qué parte del texto lo dice explícitamente, pero hace referencia a que el siglo XIX empezó la fotografía, ¿no? Yo no pude como dejar de pensar como en Walter y justamente está en su obra, ¿no? De la reproductibilidad técnica y cómo es que, bueno, al menos así lo entendí yo, cómo es que la fotografía, ¿no? Pues sí, nos da muchas ventajas a partir del rostro y de todo esto, pero como que sentí que para la autora todas estas ventajas traía pues la desventaja de perder el aura, ¿no? Perder como dentro de lo que significa el rostro. Eh, y entonces, no sé, como que me pareció muy importante y muy fuerte cuando decía que de un rostro pasa a ser datos, ¿no? Pasa a ser como información que simplemente va a una base de datos y se pierde, ¿no? O es usada en cuanto se necesita. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí parte del texto me gusta mucho cómo plantea la autora esta cuestión de cómo nos vemos en el yo, ¿no? Y justo me encantó que retome a Carlos Viveros de Castro, este, de cómo los demás nos ven o cómo se ven a sí mismos, ¿no? Y si eh, pues esta visión humana o antropocéntrica no la tenemos los demás. O sea, no sé, siempre voy a estar pensando que ser humano no significa nada, ¿no? Sin embargo, pienso que al mirarme como humano, pues también quiero no mirarme como humano. Entonces, no sé, me gusta esa parte de texto. Me quedé pensando que cuál sería, o sea, como ahorita no en el resolver, pero tal vez en el plantear, que cuál sería la vinculación entre la representación y la identidad. Porque creo que entre este anonimato, o sea, cuando estaba leyendo dije, ok, sé que yo a veces accedo, o sea, de hecho, el fin de semana apenas me di cuenta que Instagram va a usar tu información para crear, bueno, sí, para tener como almacenamiento y generar IAs, ¿no? Entonces, como se me hizo preocupante,
porque es una cosa no consensuada que si no hubiera sido que me dijeron que checara el correo para ver cómo no autorizar, no lo hubiera leído, pero como está, sé que me topo también como haciendo actos de presencia en la digitalidad, pero también sé que eso lo expone, ¿no? También, no sé, como pensar en los activismos y el anonimato, pero también pensar en los activismos y en la presencia para que uno no se disuelva y uno no quede en el olvido. No sé, también como en esto de, en la representación, como también estamos como también estamos reafirmando es que no es ya, no lo diría identidad, ¿no? Como reafirmamos lo que somos con el no plantear, no sé cómo explicarlo, pero si se me entiende está bien, si no, lo vuelvo a plantear. También se me hizo súper interesante que haya usado como que era algo que ya habíamos leído con anterioridad, el travestirse, el camuflajearse, el disolverse, bueno, no disolverse, sino el plantearse tal vez mariposa y como eso también es una forma de, o sea, como esto decía, bueno, la autora decía que es una forma de salvaguardarse, ¿no? También, y lo pensaba con el travestirse también es una forma de no ser señalizadas. También otra cosa que me encantó del texto es la postura que toma con la imaginación, ¿no? Que aquí dice, ¿no? Es una tentativa de representación que debamos empezar a entender como una manera de presentarse al mundo. También la manera en la que nos mostramos hacia el mundo, yo lo dirigía como el pensarse larva también es pensarse con humildad, ¿no? O sea, es que este video en donde se pone la máscara y está un mono es como, ¿qué pasa si nos vemos? Bueno, yo voy a decir cuerpo barroco, pero no sé si está bien decir cuerpo barroco, pero como, ¿qué pasa si nos pensamos con suciedad, no? ¿Qué pasa? Yo tenía en la imagen la larva que hubo una vez que hicimos un experimento y dejamos un vaso de café y se empezaron a poner larvitas, pero ¿por qué siempre hay como también un absoluto de pensar que solo hay un tipo de larva? No sé, como esa disolución. También me puse a investigar la larva que también, ñoñez, la larva que se mimetiza con el polvo, ¿no? Con todo esto que está presente en todos lados y los ácaros, y no nos damos cuenta que forman parte pues también de un ecosistema y nos damos cuenta, ahí yo hablando de la primavera y las alergias, nos damos cuenta de que existen estos porque interactúan con nuestro cuerpo, pero siempre es como un repele, ¿no? También, no sé, hubo momentos también en donde llegué a pensar así de malditas moscas o malditas cucarachas, ¿no? Pero el texto es como, pero el parásito somos nosotros también, ¿no? Porque esta segmentación, no sé. Y, y ya, me gustó mucho el texto. Fue como un aterrizar también, ¿no? El propio cuerpo. Yo a lo largo de la lectura no pude dejar de pensar en Heidegger. No, se me apareció el ser. No, justamente se me apareció el ser. No, justamente por este tema de esta discusión heideggeriana del ocultamiento del ser, donde los otros vivientes aparecen, o sea, el tema del perspectivismo, o sea, porque siempre se piensa que solo lo humano tiene perspectiva porque tiene punto de vista, ¿no? Como observador y pareciera que los vivientes no humanos no tienen punto de vista por esta discusión que tiene la autora en cuanto a la mirada, en cuanto a si tienen ojos, todas las asociaciones evolutivas y demás. Y entonces creo que tiene una discusión bien interesante y no digo que la zanje, pero me gusta este planteamiento de nada se nos oculta, o sea, está representado, es evidente, existe y no nada más se queda en el tema de que tiene plumitas porque se adaptó para esconderse, ¿no? O sea, no hay una función meramente utilitaria. Entonces creo que ahí entra por eso pensaba mucho en Heidegger, por el tema de nos olvidamos de la pregunta del ser y solamente estamos pensando en los entes. Entonces,
en ese sentido de lo útil o a la mano. Entonces, los otros vivientes, y justamente pensar desde esta ética del camaleón, a mí me remitió a pensar como que deje de ver a los otros vivientes como útiles, zanjar esa discusión filosófica y entonces ser todos parte de una red, ¿no? O sea, que viene mucho de lo que se vio en la lectura anterior con Bruno Latour y con De Castro, ¿no? Entonces, es como muy relevante, incluso es retomar como todas estas discusiones, por ejemplo, con los zoólogos y demás, también da una perspectiva completamente distinta sobre cómo el texto te va llevando desde las Kim Kardashian hasta ahora a hablar sobre zoología. Me parece como que son puntos de vista que parecieran irreconciliables, pero al final de cuentas ahí están presentes. Y me pensé, dije, bueno, las Kim Kardashian son iguales que los que, no sé, no sé, camuflajean los vivientes no humanos, no lo sé, pero bueno, o sea, con el maquillaje y esas cosas, no sé, pero esa parte en términos filosóficos, porque le tira a todos, ¿no? Le tira a Heidegger, le tira a Descartes, le tira a Aristóteles, le tira a Platón, o sea, ¿no? O sea, entonces esa parte se me hace como muy importante porque está teniendo una discusión que lleva muchos siglos en cuanto a temas de ética, sobre quién hace ética y quién es sujeto de ética. Entonces, creo que en ese sentido, pues creo que de lo que decía Jack, ¿no? Y de lo que decía Elena al final, de que las larvas nos convierten en humus, pues no sé, o sea, pienso como y justo por lo que decía la autora sobre el tema, cómo le da un viraje a la perspectiva griega, o sea, justamente es esta idea, ¿no? Del tiempo cíclico griego, ¿no? Entonces también esa parte me pareció súper importante porque no es el tiempo moderno, lineal que hablábamos en otras ocasiones, sino cómo regresamos y estamos como, no me refiero como en un círculo, en esta idea como del samsara o estas cosas, sino de somos parte interconectada, ¿no? Y entonces me parece también importante ese asunto de la ética, que no es una ética de fines y objetivos, sino es una ética de vida, ¿no? Entonces creo que esa parte es como filosóficamente bastante enriquecedora para mí. Y yo la verdad es que pensé que me iba a derivar en otra cosa cuando empecé a leer el texto, pero bueno, o sea, el intercambio bueno, la formulación de la argumentación me pareció bastante astuta, ¿no? Para llevarnos de un lado a otro. Y bueno, o sea, creo que es como muy relevante el tema de, justo, y ya con esto cierro mi intervención, este asunto de lo individual, esta crítica que le hace Deleuze me parece súper brutal, o sea, recupera los conceptos deleuzianos, pero le da una vuelta también, y justo esta parte, ¿no? De lo dividido como algo que no es óptimo y lo individual como lo que es algo superior, justo esta crítica es lo que nos ha llevado como a este tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, también, a pesar de que no está diciendo no soy deleuziana, porque pues se ve que trae ahí discusiones también importantes, pero también es una vuelta interesante como a esta perspectiva sin dejar de recuperarla, ¿no? Entonces, y este asunto de que es persona quien tiene un punto de vista y bueno, pues los vivientes no humanos también tienen una perspectiva, ¿no? Y encaja muy bien con lo que dice la autora de Castro, de al final también ellos se ven como humanos, ¿no? Entonces, bueno, ya, gracias. Buenas tardes. Yo creo que una de las cosas que a mí me dejó pensando mucho el texto, sobre todo cuando terminaba de leerlo, ¿no? Y sobre todo también llegaba como este rollo de las especies, ¿no? Y cómo ver a las especies como iguales a nosotros ontológicamente hablando, pues es en realidad un reto, ¿no? Que nos invita a desoccidentalizarnos. Y por eso mismo yo pensaba mucho como en este texto de El regreso a los objetos de Harman, que es como justo todo esto, ¿no? Que plantea o propone como esto de la ontología plana y justo esto me remite como a lo que dice la autora de el juego de Everything, ¿no? En el que juegas
a partir de un universo, o de una persona, o de polvo, o de una mariquita, ¿no? O sea, de lo que sea. Tú te pones a jugar el juego y básicamente acabas el juego cuando tú quieras y hayas visto todo desde una perspectiva diferente, ¿no? Y en este mismo sentido yo me quedaba mucho con las dudas, ¿no? Con las preguntas de cuáles son entonces las implicaciones éticas, ¿no? De vernos a todos constantemente como planos ontológicamente, ¿no? Como iguales a los perros o iguales a las mesas, ¿no? Iguales, y justo, ¿no? Como lo que menciona Harman de que todos los objetos son básicamente iguales a nivel ontológico, ¿no? Me preguntaba como cuáles eran esas implicaciones éticas, como justo lo ha mencionado Mariana, ¿no? Lo mencionó Jack, pues como todas estas cosas que nos remiten a no vivir como vivimos, pues qué sucede con nosotros, ¿no? ¿Qué sucedería con nosotros en dado caso de que nos podamos desoccidentalizar lo suficiente como para tomar otro plano ontológico, ¿no? Gracias. Y justo este último comentario que hace el compañero es un punto de inflexión en cada uno de nuestras sesiones de poshumanismos y nuevos materialismos. ¿Qué pasaría si no pensaríamos? ¿Qué pasaría si deviniéramos de otra manera? ¿Qué pasaría, no? Si pudiéramos como trascender más allá de la espectralidad del capitalismo, de la sensación del neoliberalismo. Y un poco también esta es la provocación de estos autores y autoras que hemos ido revisando, ¿no? Justo desde esta especulación fabulativa, ¿no? Imaginarnos distinto es posicionarnos en otro plano. Y me parece que desde aquí, con este maravilloso ejemplo que pone Marilión, tiene que ver un poco con nuevamente la reflexión hacia el antropocentrismo, ¿no? La reflexión hacia cómo el antropoceno además va generando ya no solamente un modo de comprensión del humano legítimo, sino también un modo de producción del humano legítimo, de distribución simbólica del humano legítimo y de legitimar a aquellos que consumen verdadero contenido a razón de esto que parece ser normal, que es de esto que parece ser neutral o de esto que parece estar a la moda. Me parece que ahí hay un punto muy interesante que también hemos estado señalando y que tiene que ver con las visualidades, ¿no? Lo que se mira. El inicio del texto es hermoso porque justo la autora reflexiona sobre esta idea de contemplar. Hoy en día, y hace un recuento muy particular acerca de cómo en otros momentos y en otros tiempos y en otras formas de pensamiento, la contemplación de la naturaleza era prácticamente una forma de relacionarse, de vincularse, donde la gente podía pasar no solamente minutos, ni horas, ni días, sino generaciones completas mirando el cielo, mirando el movimiento del viento, sintiendo cómo van cambiando el clima, cómo justo va deviniendo otro proceso desde una forma de contemplar. Sin embargo, hoy en día cuando nos hacemos preguntas, ¿qué contemplamos en nuestra vida cotidiana? Tristemente contemplamos más o menos 2 horas diarias esto. Y los contenidos que puede tener esto, justo lo que dice el autor, nos van separando en una caja de cristal ontológica donde hay un conjunto de deber ser de mirar, de interpretar, pero también de producir. Dentro de los comentarios muy bien señalaban esta lógica de los filtros, ¿no? De esta manera en la cual enmascaramos para ser distintos, pero al mismo tiempo lo viralizamos y lo volvemos repetible. Pienso en esta obra también muy hermosa de Leslie Guattari sobre repetición y diferencia, ¿no? Todo el tiempo está el individuo justo en esta búsqueda de tratar de ser auténtico, pero al mismo tiempo de pasar desapercibido. Sin embargo, esta contemplación que hoy en día dentro de nuestra vida cotidiana, ¿cómo lo hacemos? Tristemente está mediatizada, tecnologizada y además en la gran mayoría de los casos nos posiciona desde un esquema asimétrico de consumo. Es interesante cuando la autora no solamente hace este recuento de pasarelas, de programas de televisión, de videojuegos, ¿no? De noticias, donde justo esta dicotomía, esta doble tensión que le llamamos entre el anonimato, pero al mismo tiempo el protagonismo, ¿no? Donde esta redefinición del narciso
tiene que ver con las maneras hegemónicas o adecuadas de regular la presencia del yo. Estos dispositivos a mí en lo particular me parecen muy interesantes porque podemos ver una trazabilidad de una línea de conducción de formas epistémicas que van desde la regulación de los cuerpos hasta la regulación de las ciudades. De pronto estamos hablando de la normalización de los cuerpos a partir de cierto tipo de colores, tonos, tamaños, formas. No se vayan tan lejos. Vean qué suceden como en procesos al interior de las ciudades de estetificación de la imagen urbana. Todos estos procesos relacionados con temas de patrimonio que uno no sabe si está en San Miguel de Allende, en Oaxaca, en Querétaro, en San Luis Potosí, porque todos son iguales. Y eso tiene que ver mucho con la regulación del poder. ¿Quién define que eso es el modo en el cual la espectralidad se muestra? ¿Quién define que la diferencia, lo auténtico, lo distinto, tenga que ser normativizado a partir de un modelo de regulación que nos hace sentir que pertenecemos de forma homogénea? Entonces, en esta doble tensión de lo observable, pero al mismo tiempo de lo mostrable, de lo que se muestra, pero al mismo tiempo de la forma en la cual se oculta. Y me parece que desde ahí, obviamente, con todas estas metáforas vinculadas con este señalamiento de la naturaleza precia en ocultarse, y cómo reflexionamos el papel de la naturaleza en el ser humano que lo que no desprecia ocultarse. A razón de aquellos que pueden ser enemigos del control de la regulación. Y pienso mucho, por ejemplo, en el camuflaje 1994, 1 de enero, el zapatismo. Un movimiento, uno de los primeros movimientos sociales contemporáneos que sale a la luz en los medios de comunicación con pasamontañas. La manera de ocultar el rostro fue la primera afrenta en contra de esta necesidad de imponer siempre la presentación y la repetición como una forma de mostrar que nunca más iba a haber un México sin ellos y sin nosotros. Me parece muy interesante que esta idea también de jugar frente al camuflaje, pues hoy lo podemos observar, por ejemplo, en personajes como Banksy, también lo podemos observar en estos movimientos vinculados con el tema de Anonymous, pero al mismo tiempo también lo podemos observar con formas de ortopedias que van más allá de la razón de lo binario, lo andrógino, pero al mismo tiempo lo que deviene no de manera lineal en otras formas de significar el cuerpo, el territorio y sobre todo la identidad. Me parece que desde ahí estos elementos que hemos ido bordando en los distintos comentarios justo abren esta posibilidad de cómo pensamos las visualidades desde el poder más allá del centralismo de lo humano. Sí. Bueno, varias cosas. Pensaba primero en esto que comentaba Mariana, ¿no? De Heidegger y lo siento, lo voy a decir. Pero a mí me sorprende mucho cómo, o sea, si aquí Silio está citando o menciona más bien a von Wexford con esta cuestión del Umwelt, ¿no? Y cómo Heidegger decide ignorar todo eso, que fue, o sea, en su momento, ¿no? Tenía noción de esto, porque von Wexford con este concepto está proponiendo algo bien interesante para su época. O sea, está diciendo, y con el ejemplo clásico de la garrapata, ¿no? Normalmente nosotros entendemos al resto de vivientes no humanos como máquinas, ¿no? Los únicos que pueden ser sujetos son los seres humanos, porque son los maquinistas, o sea, es decir, los que pueden manejar la máquina, que es el cuerpo, ¿no? Por ponerlo como en esta dicotomía, pues sí, rancia de la filosofía de siempre. Pero un poco lo que está diciendo Wexford aquí es, la garrapata es tan maquinista y por tanto tan sujeto como nosotros o como cualquier otro viviente. ¿Por qué? Porque va a reaccionar, va a crear mundo de acuerdo a sus posibilidades. Por eso dice, bueno, tiene estos sensores para detectar el ácido putírico, creo, se llama así.
de otros animales y puede pasar años suspendida, años así sin comer, sin estar aparentemente viva, y de repente pasa un animal donde puede pegarse y revive después de años, ¿no? Entonces, esta parte, o sea, creo que es importante y por eso también Silio la retoma, ¿no? Porque, bueno, ya hemos hablado un montón de esto, pero justo otras especies también tienen esta forma de interactuar con el mundo, no nada más como lo pintaban de que reaccionan y ya, ¿no? Sino que están construyendo un mundo también. Otra cosa que creo que es bien importante, justo porque es el concepto central de este apartado, es la ética del camaleón y cómo el camaleón funciona como una metáfora ética en la era digital. Creo que esto es bien importante porque Silio está proponiendo al camaleón como una figura metafórica muy potente para conceptualizar una ética adaptativa, pero no adaptativa nada más de, bueno, me adapto y fluyo, o sea, así sin más. No, es una forma adaptativa estratégica eh, porque es necesaria, sobre todo en esta era digital, y no es casual que haya puesto al camaleón como metáfora, porque representa una forma de existencia muy curiosa, ¿no? Porque logra permanecer fiel a su naturaleza, pero se adapta constantemente a su entorno, ¿no? O sea, como una cuestión de supervivencia. Eh, y en el contexto contemporáneo, donde tenemos tecnologías digitales que reconfiguraron los espacios de interacción humana, pues ahí Silio nos dice, necesitamos una ética igualmente capaz de adaptarse, pero sin perder sus fundamentos, ¿no? O sea, como el camaleón simboliza esta capacidad de mantener la coherencia interna mientras responde con flexibilidad a circunstancias cambiantes. Y esto es como es una habilidad muy poco valorada, pero creo que es bien importante, ¿no? O sea, esta cuestión de adaptarse, esta cuestión de flexibilidad. ¿Por qué? Porque en el movimiento, y justo esto me lleva a esta cita del texto, casi al último, en la 138, donde está hablando de una aventura no antropocentrada, sino expandida, ¿no? Y nos invita a la diseminación, al contagio, a la dilución y a la contaminación. Y entonces pone el ejemplo de Alicia, que me parece un ejemplo maravilloso, porque justo es esto, ¿no? O sea, como dice la oruga de Lewis Carroll, deshaciéndose a cada instante y diciendo, ¿no? Sabía quién era esta mañana, pero he cambiado unas cuantas veces desde entonces. Y Alicia también había cambiado varias veces de tamaño y vislumbrado el mundo a diferentes escalas, tanto que su punto de vista sobre el mundo ya no era el mismo. O sea, si nos imaginamos esta adaptabilidad de poder, por ejemplo, cambiar de tamaño, claro que nuestra perspectiva del mundo va a cambiar si somos gigantes, si somos pequeñitos, o si somos muy flexibles, o si somos líquidos, o no sé, ¿no? O sea, a lo mejor está muy loco pensar esto, pero creo que este colocarse en distintas formas de perspectiva nos lleva justo a pensar, primero, a deshacernos de cualquier punto de vista sólido que tengamos, ¿no? Porque en este sentido nos volvemos ahí camaleónicos, ¿no? O sea, no quiere decir que no tengamos una postura clara o solo que pues cambiemos con las tendencias y ya, ¿no? Que si hoy está de moda tal filtro, use ese filtro, y si está de moda tales procedimientos estéticos, los haga y después los deshaga con la moda que sigue, y así. No lo está proponiendo de esta forma. Creo que más bien lo que está proponiendo es cómo de alguna manera podríamos pensar en un equilibrio esencial para navegar éticamente los espacios digitales actuales, ¿no? Y aquí, bueno, me gustaría también hablar de
Bueno, aquí voy a hacer un cruce un poco raro, pero creo que es necesario, de esta cuestión que menciona de la diseminación. Y bueno, acá lo voy a conectar obviamente con Derrida, que justo el concepto de diseminación que plantea Derrida estaba, o sea, nos dice cómo los significados se dispersan y se multiplican. Y entonces todo el tiempo están resistiéndose a una interpretación que sea única y definitiva. Entonces, si lo pensamos de modo similar, así funcionaría la ética del camaleón, ¿no? O sea, sería proponer una identidad que se adapta y se transforma según el contexto, sin por ello perder coherencia interna. O sea, digamos que ambas perspectivas están rechazando la idea de un significado o de una identidad fija y estable. Y entonces, si pensamos esta idea de diseminación derridiana y cómo enfatiza que los textos siembran significados que crecen en direcciones inesperadas, ¿no? Por ejemplo, este curso de posthumanismos es un gran ejemplo de diseminación, ¿no? O sea, empezamos con un texto y podemos hablar de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque o sea, se va ramificando ahí de maneras extrañas. Y entonces, parece que estas direcciones que son inesperadas e incontrolables, pues de alguna manera van planteando distintos significados. Entonces, la ética camaleónica reconocería aquí todas nuestras expresiones identitarias en los espacios digitales, también así, germinando de formas que no podemos controlar completamente, ¿no? O sea, yo no sé si subo algo, si hago un comentario y me voy a hacer viral porque dije una tontería o no sé, ¿no? O sea, es algo que se sale totalmente de mi control. Entonces, en este sentido, pues no lo puedo controlar completamente y todo el tiempo se está adaptando y se transforma según los contextos, ¿no? Entonces, también hay una cuestión aquí, y ya con esto termino de momento, que es esta dicotomía de real virtual, porque Silvio propone que estas dimensiones se interpretan constantemente, ¿no? O sea, o es real o es virtual. Pero si lo vemos de una forma derridiana, no hay tal dicotomía. O sea, por ejemplo, ahorita, ¿esto qué es? O sea, ¿es real? ¿Es virtual? Pues las dos cosas al mismo tiempo. Una y la otra y ninguna. ¿No? Aunque suene muy raro. La cuestión de lo visible y lo invisible, ¿no? Igual, o sea, hace rato hacía un comentario, me parece que fue Sam en el chat, que decía, justo como nosotros aquí con las cámaras apagadas, ¿no? O sea, nosotros en línea con las cámaras apagadas, presentes, pero no visibles. O sea, visibles e invisibles. Se rompe otra vez esa dicotomía ahí. Y también una tercera dicotomía que se rompe es la dicotomía de autenticidad-performatividad, porque esta ética camaleónica rechaza la oposición en favor de una autenticidad dinámica. Es decir, eh, en estos casos, si lo pensamos, hay un rechazo muy fuerte a categorías fijas y a una preferencia por espacios intermedios, fluidos, dinámicos, y que no tendría necesariamente que ser. O sea, de repente tenemos mucho a satanizar las redes sociales y cómo nos movemos en ellas, y es muy malo lo que nos está pasando, nos estamos perdiendo, pero no sé. O sea, creo que ahí también entra un mundo de posibilidades, justo para deshacer dicotomías, justo para entrar en esta fluidez, ¿no? Que, pues sí, probablemente no es lo que se imaginaban hace mucho tiempo, ¿no? Ciertas personas de cómo iba a devenir la civilización, pero creo que es algo que puede llegar a ser muy potente, ¿no? Y esa es la propuesta en este sentido de la ética del camaleón, como o sea, un poco también una crítica a estos sistemas éticos universales,
¿no? De absolutos universales, ¿no? Pensemos en Kant o ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como, claro, todo, o sea, va a funcionar lo mismo para todos, porque todos, o sea, todos somos iguales, ¿no? Y creo que esto también va a ser una crítica muy potente a eso. Y bueno, aquí lo dejamos. Es que sean, sí. Ah, no, sí, sí, sí. No, 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 o sea, pero sí creo que es de Lesiana Asgel. O sea, ah, no, sí, claro, pero, o sea, sí, sobre todo creo que está centrada, es que me choca lo que implica la centralidad, ¿no? O está dirigiendo su pensamiento desde la idea nómada, por ejemplo, ¿no? O sea, es un pensamiento móvil, está en constante cambio, ¿no? O sea, implica el dar cuenta de somos devenir, no es de que vamos a, es somos este movimiento constante. Y ay, se dijeron demasiadas cosas, ¿no? O sea, estaba pensando ahorita, me voy en retroceso porque si no se me van todas las ideas. Por ejemplo, cuando mencionabas el impacto que pueden tener las redes sociales más allá de la satanización que se puedan hacer por cuestiones conservadoras o lo que sea, creo que el claro ejemplo lo tuvimos en Oriente Medio, con la primavera árabe. O sea, si buscábamos una acción política fundamentada por redes sociales, fue la primavera árabe. ¿Eh? ¿Ya fue? La primavera árabe fue todo un movimiento político que se dio en Egipto. Entonces, y fue en realidad organizado por jóvenes a partir del entonces no satanizado Twitter, ¿no? Y me parece Facebook. Entonces, sí tiene una potencia política también, estos nuevos locus, estos nuevos tempos, estos nuevos, o sea, sí hay estas potencias, me parece, ¿no? O sea, el cómo ya vivimos en esta cuestión anónima, pero al mismo, pero individual, que ahí está, creo que, cómo nos sigue atravesando la modernidad exacerbada, porque nos gusta ser anónimos en lo individual, más no anónimos desde la colectividad, que implica condiciones totalmente diferentes, porque cuando se habla de colectivas, colectivos, se está pensando en todos, pero no desde la igualdad, sino de justo la subjetividad. O sea, no es que seamos iguales, hace rato se planteaba esta idea de la ética, de soy igual que el perro, no, porque otra vez no soy quien para determinar qué son estos rasgos de igualdad, porque entonces no reconozco en esta consideración ontológica, no reconozco la ontología sí, las condiciones ónticas de cada especie, sino que quiero que se asimilen como yo asimilo. Y ahí está otra vez estas funciones antropocéntricas al final del día. O sea, no es que estamos deviniendo Tuluceno no, 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 no. O sea, si estoy pensando que el gato, el perro, la larva son igual que yo, ya valió porque lo sigo pensando desde condiciones antropocéntricas. No las estoy pensando desde las condiciones de posibilidad de su propia especie. ¿No? Le digo mucho, mucho. Después, estas condiciones, sobre todo en esta relación o en esta razón del BIOS, estaba pensando, Mariana, sobre todo en estas, otra vez, no se trata de igualdad, se trata de pensar desde la colectividad, pero también implica pensar como movimiento constante, como devenir constante. A mí me parece, no lo menciona ella, es pensar desde Zoe y no desde BIOS. ¿No? O sea, yo creo que por ahí también se puede rastrear bastante interesante porque BIOS sigue siendo este concepto que de alguna manera se mueve
con esta negativa o esta dialéctica de Tánatos, mientras que Zoe lo engloba. O sea, en este movimiento cíclico no está pensado bios versus muerte, sino que devenimos muerte constantemente, así como devenimos vida constantemente, ¿no? O sea, no es que esté viviendo más, es que estoy muriendo más. O sea, depende de cómo lo queramos ver. Pero tendríamos que pensarlo tal vez desde otras conceptualizaciones, o sea, abriendo el panorama a otras perspectivas, y no se me hace descabellado el que haya usado a Heráclito. O sea, más allá de que soy muy fan de Heráclito. O sea, creo que esta cuestión de la naturaleza ama esconderse, ama velarse, o como lo queramos traducir, implica sobre todo esta condición órfica. Hay dos posibilidades interpretativas, la que le hemos dado desde lo prometeico, que es otra vez esta condición moderna de dominación, de esta racionalidad exacerbada, o la otra, ¿no? O sea, que está oculto, pero el hecho de que esté oculto no implica que no esté. O sea, y en ese tenor, a mí me parece bastante interesante, porque incluso si lo volcamos ahora a estas nociones que preguntaban sobre la fotografía, pues para empezar, o sea, sí, fotografía del siglo XIX, difiero con el Benjamin que se mencionó. O sea, yo no creo que Benjamin se preocupe porque se perdió el aura, sino creo que está diciendo pasa, ¿no? O sea, no hay bronca con que haya una obra sin aura. Lo pongo a discusión, ¿no? Pero sí lo que implica, sobre todo pensar que la fotografía no era algo como lo es hoy. O sea, la fotografía era para una élite, no era para todos, y cuando está hablando de entonces se ve la fotografía como algo de la muchedumbre, porque me encanta que usen la palabra muchedumbre, ¿no? Es porque iban a las ferias a tomarse fotos. O sea, la gente iba a las plazas a tomarse fotografías. Era un espectáculo prácticamente, ¿no? O sea, es como ir al cine. En esa época era ir de gala. Y ahora vamos hasta en pijama. O sea, cómo se ha revertido, cómo se ha movido incluso el ritual de ciertas nociones que ahora se nos vuelven completamente cotidianas, ¿no? Y hay una parte que ella menciona, sobre todo cuando hace alusión, ahorita que me acuerdo es a Cindy Sherman, ¿no? Habla de esta técnica de sí, capaz de completar y esculpir un personaje propio. O sea, cuando estamos viendo esta serie de fotografías que una puede propiciarse a sí misma, es el yo que quiero esculpir, qué quiero presentar ante los demás. Y entonces ahí entra también esta fenomenología bastante interesante de pensar que no nada más soy este ente en el mundo, sino que soy percibida por el otro. Entra el juego con la alteridad de una manera bastante interesante, porque ya no se trata nada más de yo cómo me percibo, o sea, es pensar que así como yo percibo, soy percibida. Y mi relación con las otras entidades, con los otros seres vivos y no vivos, tiene que ver también con esto. Estas nociones que mencionaba de el plumaje, etcétera, etcétera, que no es nada más una mera condición de, sobre todo, apariencia o de supervivencia, es por qué no podemos pensar que al ave le encanta, yo voy a decir una grosería, le encanta presentarse con todo el espectáculo de colores, ¿no? Que ahí es lo que veíamos de las aves en su momento. O sea, le encanta pavonearse, ¿no? Tal cual. Y nosotros, no, mira, no. O sea, ¿por qué queremos por qué queremos presentarle una subjetivación al pavo real desde nuestra perspectiva y no dejar simplemente al pavo real ser pavo real? O sea, y entonces no podemos imaginar, pero está interesante plantearlo, qué es lo que está pensando
el ave, el hongo, la larva, etcétera, etcétera, en su presentación en su mundo. Pero estamos posibilitados a pensar desde estas perspectivas. No como ellos, sino con ellos. Porque no se trata de un ejercicio de dominación, se trata de un ejercicio de apertura. No estoy sola en el mundo. Soy con esos otros que no son reconocidos, que no son visibilizados, o sea, pero no implica que no estén. El hecho de que se puedan metamorfosear implica justo el aparato político detrás de estos entes. La metamorfosis implica este constante cambio que incluso va más rápido que mis propias posibilidades cognitivas en muchas ocasiones, y lo digo por mí, ¿no? O sea, para decir, mira, ya nada más encuentro ciertos rastros porque ya mutó y yo ni siquiera me di cuenta de eso, porque ni siquiera soy capaz de dar cuenta de mi propia mutación, ¿no? O sea, hace rato se mencionaba esta cuestión de la adaptabilidad, ¿no? Y de verdad, o sea, a mí me encanta porque pensábamos en grande, pequeño, y yo lo estoy pensando siempre desde la gordez, ¿no? O sea, yo no tengo por qué adaptarme al mundo. O sea, desde esta cuerpa gorda que soy, yo no implico adaptarme. O sea, ¿por qué? Porque si me trato de adaptar de esta manera contemporánea o más bien de esta manera moderna, entonces tengo que caer en estas nociones de identificación a las cuales yo no quiero caer, ¿no? Porque o sea, porque me atraviesan mi subjetividad, me atraviesan la singularidad que soy, porque no podemos crear un mundo totalmente diferente. Y eso es planteado hacia los cuerpos en general, ¿no? O sea, ¿por qué podemos pensar, o sea, por qué desde la modernidad estamos pensando nada más desde un sistema binario y no podemos contemplar simplemente de que no existe, que es algo que nos inventamos? Y estoy en mi proceso de modérate que iba a mentar. Bueno, ya se me espantan todos. No, pero es otra vez, ¿no? O sea, creo que uno de los sistemas más eficaces que tiene el Estado y todo su sistema de dominación es justo el lograr identificar todo el tiempo. O sea, estas 4 categorías de me identifico como ahí hay un sujeto, ¿no? Ahí hay. Después estoy en un locus. Y tengo socios porque me relaciono con, y tengo un tiempo y un espacio. ¿No le quieren vender también su alma ya de una vez al diablo? O sea, porque va así. O sea, vendemos todos nuestros datos, vendemos todo lo que somos o todo lo que nos han vendido que somos, y entonces en realidad estamos atravesados por una cuestión biopolítica impresionante. ¿Dónde nos salimos y tienen todos nuestros datos? ¿Quién no juega con el teléfono a partir del reconocimiento facial? ¿Por qué? Porque hasta la propia pereza mental de hacer una contraseña es, más fácil con cara, con huella. Pues ya, o sea, y entonces nos sacamos de onda porque Meta o porque Instagram dice, vamos a usar sus datos para inteligencia artificial. Ya los tienen. O sea, sus datos ya están más que vendidos. O sea, ya no se preocupen por el Instagram, eso es lo menos, ¿no? O sea, sí, ya pasó. Perdón, Jack. Y bueno, respecto a lo de camuflaje, anonimato, máscara, que era lo que preguntaban por Zoom, el anonimato como resistencia, justo yo también lo estaba pensando como lo expuso este Ale, ¿no? LZLN, Banksy, Anonymous, es colectivo. No es una individualidad moderna, ¿no? No es, y hace rato se mencionaba, ¿no? El cómo se puede llevar a otra esfera, sí, pero cuando no es colectiva. O sea, el peligro está en el anonimato individual.
La resistencia está en el anonimato colectivo. Y en estas manifestaciones que podemos hacer virtuales, bueno, virtuales no hay anónimo, ¿no? Presenciales, somos toda una comunidad la que está manifestando, no es una serie de individualidades. Salen a las calles a protestar y no es una individualidad la que protesta, es una colectiva, ¿no? Entonces creo que desde ahí es algo bastante interesante porque el hecho de que busquemos máscaras como medio de resistencia, ya no nada más a través de o a partir de una pandemia, sino para hacer este biohacking, ¿no? O sea, había en los aeropuertos ahora todo es reconocimiento facial, ¿no? Y de verdad es perturbante, porque ya ni siquiera tienes que pasar tu pasaporte. O sea, ya te reconocen y dices, ah, bueno, yo me quedé así. Tal vez ustedes dicen, ah, X, ¿no? Yo sí me perturbé. Pero es, o sea, ya todo es un dato, todo es reconocible, todo es medible. O sea, y de verdad nos azota tanto el mundo, pues estamos en él. Más bien es cómo buscamos maneras de revertir o cómo planteamos líneas de fuga en este sentido para salir de ese pliegue o de esas nociones anquilosadas, universales, ¿no? Rancias, que tanto chocan y que no nada más es en la esfera, o al menos yo creo que la lectura va también mucho desde ahí, no nada más es desde la esfera de esta crítica a la filosofía, es a todo hacer humano. O sea, cómo movemos desde esta perspectiva a la ciencia, que creo que ahí están haciendo estos cambios importantes, ¿no? O sea, cómo movemos desde aquí a la antropología, ¿no? O sea, y ahí están estos, ahí va el comercial, los giros desantrópicos, que propone, por ejemplo, aquí Alejandro, que luego lo explica porque todavía no le entiendo, pero creo que vale la pena pensarlo, ¿no? Y sobre todo pensar también cómo es que el arte, y esta es la parte para mí bastante chida del texto, el arte está diciendo lo que todavía la academia no se atreve. O sea, el arte ya está manifestando lo que la academia le da pavor anunciar en performance, en justo, ¿no? En pasarelas, en algo tan pop, pero no por eso no tiene este aspecto a detalle que debemos de profundizar, ¿no? ¿Qué está diciendo? El hecho de que Kim Kardashian vaya en modo nude, pero con una chamarra bomber impresionante de camuflaje, es, a ver, quiero ser vista, pero no ser vista. Está bien interesante, es loquísimo, ¿no? O sea, y es un fenómeno que más allá de la estética que nos responda o que nos salte o exalte, mejor dicho, o sea, el mundo se presenta como un fenómeno a analizar. Y hay una serie de condiciones que incluso nos pasan desapercibidas. La que está planteando justo Marión es esa, ¿no? Es, híjole, no estamos pensando que el mundo es con otros. No es antropocéntrico, es con otros. Y en este caso son larvas, como el gran ejemplo de recuperación cíclica, me parece, ¿no? Pero otra vez, se abre el mundo a discusión. Muy bien, muchas gracias. Y ya que estamos en esta apertura de los mundos circundantes, pues ahora le pasamos el micrófono para escuchar algún comentario que se encuentre del otro lado del larvario en la plataforma de Zoom. Sí, tenemos a Fátima. Adelante. Ah, ¿sí me escucho? ¿Sí? Gracias. Pues algo que me estaba cuestionando como a lo largo del texto y también ahorita con
con los comentarios era que suelen aparecer como muy continuamente estas categorías epistemológicas que también tienen esa relación ogocéntrica, ¿no? Como que solamente, no sé si es incluso también, no sé, la cuestión de perspectiva o pues justo, ¿no? Desde el inicio del texto de quién es el que mira y quién es mirado, ¿no? Que también tiene relación con justo un posicionamiento, un poder o una vinculación con el mundo, con el entorno, ¿no? Pero que, pues no sé, o sea, a partir como de esas categorías o también desde esa experiencia estética que de alguna forma se vuelve determinante o sí, determinante como también en estos espacios, no sé, de redes, ¿no? En donde parece que la identidad también va por ahí, ¿no? O como si la identidad se cerrara en esa imagen o en esa imagen pero visual, ¿no? O, pues sí. Y, y pues que de alguna forma es una reterritorialización del orden y demás, de las identidades, pero que a mí también me llamaba la intención, me llamaba la atención la parte de la imaginación, ¿no? Como que la imaginación también abre la apertura a una experiencia estética, una experiencia o incluso a modelos sensoriales distintos, ¿no? De decir, tal vez lo epistemológico y lo ontológico no se cierra a a eso del ojo, ¿no? A eso que puedo visualizar. Y sí, como si pues la imaginación posibilitara de alguna forma ese camuflaje, ¿no? Y el camuflaje y también la ética camaleónica que podría romper, bueno, que rompe, ¿no? Con las nociones del yo dentro de esa propuesta ética y, y pues, no sé, que también lleva a una refundación, ¿no? Como mencionaba, del ontológico, ¿no? También. Y ya, sería todo, gracias. Gracias, Fátima. ¿Alguien más que quiera comentar en Zoom algo? Luz. Luz y después Pampa. Adelante. Bueno, quizás solo poner, comentar como un aspecto que me ha estado llamando la atención mucho más acá en el foro. Tiene que ver con cómo pensar el yo fuera de la modernidad y, y pues asumiendo que esta idea del yo, además de que seguro ha sido trabajada desde muchos lugares, la estoy pensando como desde la psicología, ¿no? Como hay toda una teoría del yo que además, a reserva de equivocarme, pues nace con Freud. Y entonces si nace ahí es porque antes no existía. Es porque antes entonces no había un yo centrado, humano, masculino, etcétera, que tuviera que ser definido y luego categorizado y luego patologizado y luego curado y todo esto que hemos hecho quizá a lo largo de la historia con las teorías del yo. Y luego vienen otras teorías del yo, ¿no? Pero siempre centralizándolas desde el ser humano y desde el ser humano masculino. Y entonces pienso que un poco la psicología posmoderna acerca a la idea de, la psicología posmoderna no tiene una idea del yo o no abraza una idea del yo, sino más bien como la posibilidad de construirnos a través de narrativas. Y si nos construimos a través de narrativas, las narrativas son la posibilidad de enlazar hechos privilegiando unos sobre otros, pero eso significa que hay un sinfín de hechos que quedan sin ser narrados. Entonces, la narrativa que me puede definir el día de hoy puede no definirme el día de mañana o puede ser transformada si la volteo a ver a posteriori. Entonces, bueno, solo como me parece súper interesante pensarnos quizá más desde la idea de especie, en donde no existiera una idea de yo centrado, ¿no? O de este yo que tendría que ser preservado o conservado a través de las crisis o qué sé yo. Pues
Y decía la compañera que hizo la ponencia, pero olvidé el nombre, cómo sería de la identidad a la conexión, ¿no? ¿Cómo sería distinto si nos pensáramos más desde... Porque luego viene, bueno, pues toda la idea de la identidad, no como identidad, sino como identidades, la identidad como un proceso colectivo más que como un proceso individual, en fin, como toda esta, de veras, posibilidad de construirnos desde nuevas colectividades. Y luego esta identidad que no solo tiene que ver con los otros y otras, sino también los lugares, los ambientes, los espacios, en fin, como los territorios que habitamos, pero y luego a esta idea y si no fuera identidad, sino conexión, ¿cómo sería? En fin, solo disertando un poco en torno a la idea de cómo pensarnos cómo pensar el yo fuera de la modernidad o cómo pensarnos como especie sin una idea del yo. Y ya. Bien, muchas gracias, Luz. Vamos con el comentario de Pam. Sí, gracias. Hay varias cosas, creo que algunas se me fueron ya. Recordé un comercial del INE, no sé si lo habrán visto, en el que, no recuerdo exactamente cómo va, pero el chiste es que están hablando de cómo tienes que ir a sacar tu INE. Y en alguna parte del comercial se expresa como, es que sin el INE no existo, ¿no? Entonces, pensando en pues Ujú. la figura del Estado, ¿no? Claro. Como quien da la identidad, ¿no? Legitima la identidad, ¿no? Y entonces me quedé pensando, ahorita que hablábamos del pavo real, ¿no? Y que decía, eh, Elena, no, pues dejar que el pavo real sea pavo real. Y yo estaba pensando, pues, o que el que nosotros nombramos pavo real sea, ¿no? Porque pues técnicamente somos los únicos, las únicas que nombramos, ¿no? O sea, entonces, no sé, como que creo que esta onda del lenguaje es siempre muy recurrente, ¿no? O sea, em, y otra cosa que quería mencionar es cómo esta ética camaleónica, ¿no? Y del camuflaje, hay una parte en la lectura que la señala como lo que nos permitiría ser imperceptibles, ¿no? Y esto me hizo pensar en el impacto ecológico, ¿no? En la contaminación, ¿no? Si aprendemos justo a mimetizarnos, a ser parte, ya no solamente en cuanto observantes, ¿no? Sino a vivirnos, ¿no? O sea, dentro de esta, es que no quiero usar la dicotomía, ¿no? Naturaleza, humanidad, pero vamos, de esta, em, del Zoé, ¿no? Como decía, pues entonces justo nuestra huella en este planeta sería menor, ¿no? Y quizá esas son las alternativas pues que tanto nos surgen, ¿no? Adaptar a nuestras maneras de experimentar el mundo, ¿no? Sea todo. Gracias. Pam, había levantado la mano también, me parece que Marcela Zúñiga, no sé si ya... Sí, sí, Ajá. hola, Hola. hola, ¿cómo están? Pues fíjense, yo hablo desde Colombia, de la Universidad del Cauca. Y claro, y en cuanto estaba pensando en como las conversas que se están tejiendo, yo decía, bueno, ¿cómo no pensarse el yo cuando acá en un municipio o a lo que llamamos pues también allá estados, hay un atentado, hace poco hubo un atentado y mataron a una líder social y todo el tiempo, pero ¿cómo no pensarse el yo en ese momento? O sea, ¿cómo no pensarse el yo en el territorio? ¿Sí? Y a veces como que todas estas ideas de lo ontológico, de lo epistémico, se quedan en ideas, pero en el territorio siguen muriendo personas. Entonces eso me queda, yo decía como, bueno, entonces, cómo no, o sea, cómo poner esa discusión también en función de la vida? ¿Sí? Como pensarnos la vida en el territorio y la vida de las personas que están en el territorio y que tal vez estas ideas no llegan, de lo epistémico, de lo ontológico, de lo filosófico.
no todo este mundo de las ideas, el pensarnos no llega a los territorios, pero en los territorios los líderes sociales, los líderes y las lideresas sociales siguen muriendo todos los días, todo el tiempo. Y en ese mismo sentido, los defensores de derechos humanos, defensoras del medio, de la naturaleza, ¿sí? Entonces como que me quedaba como un poco abrumada frente a eso, ¿sí? Del mundo de las ideas y el mundo de la materialidad, cómo ponerlo a dialogar sin quitarle el peso a uno para ponérselo al otro. Mm, Eso quería dejar por aquí. Y gracias. Eh, bueno, puedes responder algo rápido nada más a lo que comentabas. Y es que creo que hay también una cuestión de materialidad en las ideas y que justo esas ideas, o sea, por eso sucede lo que comentas, ¿no? O sea, el hecho de que esté muriendo gente responde, o sea, sí, hay cuerpos ahí, pero eso responde a una cuestión también ideológica, ¿no? ¿Por qué se está asesinando a estas personas? Pues porque están yendo tal vez en contra de ciertos intereses, ¿no? Que están sumamente protegidos por ideas, ¿no? Entonces, es como esta cosa de, finalmente, no sé, no creo que esté como tan separada una cosa de la otra, porque estas ideas se encarnan en los cuerpos y en acciones que afectan a los cuerpos, ¿no? O sea, creo que esta parte podemos entenderla pues claramente, ¿no? Con el ejemplo de Palestina, ¿no? O sea, de repente parece que todo mundo, ¿no? Se divide y entonces están los que están recorriendo a la cuestión del holocausto, ¿no? Para defender lo que está sucediendo en Palestina. Y entonces vemos cómo todas estas ideas finalmente están tomando vidas, están materializándose en acciones que tienen totalmente que ver con cuerpos, ¿no? Y lo que estos cuerpos están pasando. Entonces creo que en este sentido más bien tendríamos que ver cómo hacemos que justo, y creo que esta propuesta tiene mucho potencial, la de Marion Silio, o sea, cómo logramos, ¿no? Así cual camaleones, mimetizarnos, pero de manera estratégica para resistir y subvertir estas dinámicas. Es decir, es una cuestión de, o sea, este anonimato político, ¿no? Que tiene que ver con comunidad, con crear comunidad, es una estrategia importante porque justo podríamos, como por ahí, evitar que esto recaiga en un solo cuerpo, por ejemplo, ¿no? O sea, por eso incluso esta palabra que es bien importante ahora en los activismos, de acuerpar, ¿no? Y creo que ahí como que hay una cuestión importante de cómo estas dos nociones no están en realidad tan separadas como a veces nos hacen pensar. No sé, lo dejo ahí, no sé si alguien más quiera comentar eh, en Zoom o nos vamos por acá al espacio presidencial. Bueno, voy rápido, nada más. Justo en este sentido de lo que mencionabas del acuerpamiento, ¿no? O sea, tendríamos que dar cuenta, sí, de esta materialidad de los cuerpos, pero también lo que implica ahora en estas dinámicas capitalísticas, el despojo de los cuerpos. O sea, el hecho de que las políticas ahora sean tan atopolíticas, dice mucho de los sistemas en los que nos movemos. O sea, en ese sentido, o sea, en México ya nos cansamos de contar muertas y hay fosas comunes por todos lados y hay campos de concentración y ya o sea, y no queremos cuantificar, pero es el aparato justo por excelencia del capital, ¿no? O sea, el hecho de que estemos viviendo a partir de las nociones de un segundo estado, como es el narco, ¿no? O sea, y creo que ahora este acuerpar es no tener miedo en el mundo en el que vivimos. O sea,
Nos estamos enfrentando a un montón de condiciones, un montón de posibilidades, y el camuflajearnos, el enmascararnos, la forma de hacer colectividad es no tener miedo o buscar no tener miedo en estas condiciones, ¿no? Y es fuertísimo. O sea, el aparato de resistencia viene desde lo afectivo, no viene desde lo racional ahora. O sea, la resistencia palestina es afectiva porque no les llega nada. Pero es otra vez, ¿no? O sea, ¿quiénes son los que están bloqueando? ¿No? En realidad, el que surja esta ayuda a Palestina. Pues Israel, pero también Israel apoyado por Estados Unidos y por toda esta maquinaria capitalística impresionante que creen, nos da un montón de comodidades. ¿Cómo voy a desaprovechar eso? O sea, también es esta la parte de resistencia. ¿Cómo buscar dinámicas que nos arrojen? Y ya, si quieren, no pensemos en estas líneas de fuga o bajémosla y hagámoslas vivenciales y tal cual, ¿no? O sea, ¿por qué le seguimos dando el dinero a estas multinacionales? Y lo que implica. Y lo que implica. O sea, el goce es resistencia ahora también, ¿no? Porque también hay que llamarlo de esta manera. Hay otras formas de resistencia. El goce es una. La risa es resistencia ya, en el mundo en el que vivimos. Pero otra vez viene desde lo afectivo, me parece. No viene desde lo epistémico. O eso creo yo. Es cuestión de fe. Sí. Luz, ¿tenías otro comentario? Solo quisiera como resonar con, me parece que Marcela fue la que habló hace un momentito desde el Cauca, y, y creo que resonar en el sentido de que si las ideas no nos llevan a cuestionar o a movilizar nuevas realidades, pues no hacen sentido, pues. Y que quizá parte de la esperanza, al menos la mía, de leer todos estos textos, de obligarme a hacerlo, ¿no? Porque si no me inscribo acá, pues no los leo, no le doy el tiempo, de reunirme a escuchar y a pensar en conjunto. Si esto pues no se materializa como en acciones en campo, puede ser que queden como palabra muerta, pues, ¿no? Y sí, mi esperanza es que sí generen como, al menos para mí, pues como la inspiración o la movilización hacia el campo, hacia que pasen cosas distintas, a que a mí me posibilite articulaciones y movilizaciones nuevas en esos lugares donde trabajo. Entonces, bueno, solo resonar un poco con esto, porque quizá puesto pues desde el foro, desde la comodidad de nuestras casas o de la aula de la universidad, y hablar de capitalismo o de, pues, no sé, o de patriarcado o de no sé, como nuevas formas de entendernos y de transicionarnos y así, como desde estos foros muy cómodos, pues podría quedar ahí, ¿no? Como letra muerta en fin, solo resonando pues con esta idea de si no se lleva a la acción, quizá no vale tanto la pena. Sí, muchas gracias. Bueno, no sé si haya alguna última participación acá. Bueno, yo me quedé pensando en la noción de identidad, justo con esta pregunta de por qué le damos nuestro dinero a las multinacionales que nos venden identidad justamente a través de estas marcas o estas modas. Entonces construimos lo que creemos que somos a partir de lo que nos venden, de objetos, de ropa, de viajes, de lo que se puede consumir principalmente. Entonces no pensamos en otras formas de construirnos o de entendernos, por ejemplo, con otras miradas, en otras especies, como lo que mencionábamos de la ética del camaleón, que puede adaptarse sin perder sus fundamentos. Pero esto también me hace pensar cómo esto es un remedio contra el dogmatismo, como justamente la posibilidad de pensar en políticas cambiantes, distintas, flexibles, podría
pues no creer que ya tenemos como unas reglas o unas leyes perfectas, ¿no? Y deberíamos mantenerlas durante un tiempo indefinido, sino justamente pensar y repensar constantemente en esta apertura para que no se queden fijas y como, no sé, como fijas en cemento incluso, ¿no? Entonces, pensar cómo estas políticas pueden mutar en un entorno cambiante también. Y justamente también recordaba cómo para reconocer este tipo de devenires, tenemos que pensar que estas especies tienen una mirada, porque pensaba en la pregunta de por qué queremos darle nuestra subjetividad al pavo real o a cualquier animal y decir que el ave es igual que yo, porque creemos que no tiene una mirada, entonces le damos la nuestra, que solamente hay una. Entonces, pues partir de ahí, ¿no? De que no se trata de un igualar todo, sino de reconocer que cada uno tiene una perspectiva. Entonces, justo también pensaba como en esto del infierno de lo igual, ¿no? Como este aplanamiento ontológico a datos, que sería justo lo contrario, ¿no? Ver que todo lo que existe es medible y todo se entiende de la misma forma, sino intentar darle otra forma de comprenderlo. Y creo que eso sería todo. Muy bien, a modo de cierre, un cierre que no concluye, ¿no? Sino más bien un cierre que conecta justo la próxima sesión que vamos a tener el lunes 12 de la obra de Sara Ahmed sobre la promesa de la felicidad. Vamos a ir explorando un poco cómo funcionan estos afectos, cómo funcionan estas otras formas que van más allá de esta cuadratura de la racionalidad, de toda esta impronta metafísica, y me parece que ahí es donde estamos haciendo que estas ideas se conviertan en un proceso muy rizomático, ¿no? La forma en la cual estamos conectando distintas lecturas, distintos temas, pero al mismo tiempo distintas vivencias, cotidianidades, retos y formas de imaginarnos, es parte también de esta provocación que usualmente nos gusta plantear desde poshumanismos y nuevos materialismos. De verdad que, como siempre, el tiempo ha sido limitado y eso no nos entristece, sino nos llena de posibilidades de imaginar cada vez más poshumanismos, cada vez más encuentros y formas rizomáticas para seguir multiplicando nuestras extrañas alianzas. Así es que muchísimas gracias a Elena por esta exposición. Le pido que le podamos dar un gran aplauso desde el Centro de Investigaciones Interdisciplinaria. Y obviamente agradecidos con las personas que nos acompañan de este lado del mundo y también muy agradecidos con las personas que nos acompañan desde la plataforma Zoom. Entonces, por favor, recuerden, próximo lunes 12 a las 4 de la tarde para seguir con la obra La promesa de la felicidad y tendremos dos maravillosos invitados, Alejandra Díaz Cepeda y Fabián Jiménez Gato. Así es que imperdible también la siguiente sesión. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego, que estén muy bien.